Bueno, ayer lo charlábamos en producción con Carla sobre la guerra y el impacto que tiene la guerra, pero no solamente en aquellos que la están sufriendo en primera persona, Claro. en aquellos que están recibiendo los refugiados en este momento, sino qué pasa con nosotros a tantos kilómetros de distancia con este fenómeno que se está dando entre Rusia y Claro, Ucrania. que es lo que se conoce como un bombardeo informativo. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bueno, queriendo saber, ¿no?, estos efectos, porque uno dice, esto ocurre a tantos kilómetros de donde estamos nosotros, Que a mí no me pasa nada. claro, pero de alguna manera Sí, nos puede llegar a afectar. sí, qué complicado que arrancó esta década, por favor chicos, les pido. El 2020, ¿cuándo termina? Estamos Claro. robando que llegue el 2030, década infame. No, la verdad que tenemos un montón de información y estamos de vuelta, igual que con el tema de la pandemia. Estamos bombardeados de información, de fake news, no sabemos qué creer. Tenemos todo lejos, pero a la vez todo cerca porque tenemos muchísima información a la mano. Y otra vez la famosa grieta, que estamos a favor, que estamos en contra, que me dijeron, que escuché por ahí, que un montón de problemas, que nos terminamos peleando por cosas que ni siquiera sabemos. Y sobre todo lo que yo estoy empezando a notar es Mm. muchísimo miedo y muchísima ansiedad que se venía ya repitiendo por esto que está pasando ya desde que empezó el COVID, esta ansiedad de qué es lo que va a pasar. Me Mm. pasó mucho, sobre todo por ahí con pacientes que ya presentaban mucha ansiedad o que presentaban fobias de qué va a pasar con esto. Otra vez nos van a volver a encerrar, vamos a llegar al punto de vamos a estar en una guerra, se va a desatar una tercera guerra mundial, vamos a llegar al punto de tener que usar máscaras, tomaron Chernobyl, o sea, toda una paranoia y un montón de desconocimiento que tenemos todos en general y de esta incertidumbre y esta sensación que hablamos siempre de pérdida de control que creo que tenemos un poco todos porque en realidad lo que nosotros manejamos es ínfima la Claro. información, pero Claro. que se empieza a inflar, inflar, inflar y terminamos como todos en un estado un poco de paranoia, de no saber, Pero aparte, Carla, no sabemos qué. no es fácil aislarse, Sí. porque uno dice, bueno, a ver, estoy mirando la tele y no es difícil encontrar en cualquier momento del día una referencia a la guerra. Seguro. Bueno, dijo, apago la tele, abro el diario y es guerra, guerra y guerra. Cierro el diario, digo, bueno, voy a las redes y es lo mismo. Sí, además lo que yo estaba notando que es muy curioso es básicamente lo mismo que pasó apenas se desató el tema de la pandemia, así como en las plataformas empezaron a verse muchísimos más todas estas cuestiones de películas relacionadas a Sí. enfermedades, o me acuerdo que se había puesto muy de moda de vuelta la película de Guerra Mundial Z y de los zombies y demás. Ujú. Se está empezando a ver de vuelta series como Chernobyl, Sí. películas bélicas, y eso hace que nuestro cerebro no alcanza a procesar toda esta información y hace que tengamos mucho miedo, mucha Sí. angustia, mucha incertidumbre y que empecemos a experimentar un montón de emociones y sensaciones que no terminamos de comprender bien. Entonces nos vamos a acostar y tenemos miedo. ¿A qué punto? Al punto de que, por ejemplo, ayer me escribió una paciente diciendo que se había levantado muy angustiada porque había soñado que la mandaban a la guerra. Imagínense el punto en el que estamos viviendo, pero porque estamos bombardeados de esto y la angustia que sentimos es real, o sea, no podemos cuestionarnos lo que nos pasa, porque lo estamos sintiendo, nos está Claro. pasando. Lo que está pasando en el mundo también es cierto, pero ¿cómo hacemos para explicarle a nuestra cabeza que más allá de que estamos lejos, lo que nos pasa es totalmente entendible? Es Porque similar, estamos sí. ante un riesgo real. Es Sí, vos, similar a te lo que escucho. pasaba con la pandemia, ¿no? Cuando teníamos la información en los primeros días, ya cuando fueron pasando los primeros meses, todos sabíamos de todo y cada uno Mm. tenía sus hipótesis de por qué se había dado, cuándo iba a terminar, qué estaba bien hacer y qué no estaba bien hacer. Y acá creo que ocurre lo mismo, ¿no? Sí, lo que no está bien hacer es sobreinformarnos. Es decir, está bien estar informado, y está bien saber manejar nuestros límites. Si nosotros sabemos que tener mucha información nos va a generar una ansiedad muy elevada, tenemos que saber poner un corte. Es decir, bueno, quiero saber qué es lo que está pasando, pero leo hasta cierto punto. Por ejemplo, bueno, leo los títulos, pero si sé que después voy a entrar en la noticia y voy a leer y me voy a informar y voy a querer entrar un poquito más y entrar más en detalle y eso me va a causar un malestar o voy a quedar enganchado todo el día de eso, mejor lo evito.
Claro. Porque no es falta de información, digamos, no es negar la información. Sabemos que si va a haber una noticia muy, muy grave, de alguna otra manera alguien nos va a comentar. Sí, eso no podemos quedar totalmente tranquilos. Podemos estar informados sin sobreinformarnos. Podemos aprender a manejar un poco el estrés y manejar un poco el malestar, porque la vida lamentablemente sigue. A ver, tampoco es una cuestión de decir, bueno, no me importa nada, porque hay un montón de gente que está sufriendo, porque lamentablemente los costos de la guerra no es que solamente van a quedar en Rusia y Ucrania, después van a repercutir mundialmente. Esto va a ser así. Pero bueno, tenemos que tratar de manejarlo dentro de los parámetros de nuestra propia realidad. ¿De qué manera me afecta a mí? También validar lo que me está pasando, porque si a mí una persona viene y me dice, che, la verdad que esto me reangustia, y yo no le puedo decir, déjate de joder, está pasando en la otra punta del mundo, mirá lo que te pasa, preocupate porque acá está, no sé, aumentando otra cosa. Porque estoy desvalidando lo que le pasa al otro y a la otra persona tal vez le es re importante. Y no está bueno eso. Muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos. Es como, pero si pasa en el otro lado, bueno, pero esta persona le molesta, le duele, tenemos que ver qué le está despertando. Recién estamos saliendo al mundo y está este fantasma sobrevolando de otra vez nos van a encerrar, otra vez están tomando una plata nuclear, se están agarrando, digamos, a tiros ahí, va a explotar el mundo, ¿me entendés? Empezamos como a asustarnos un montón. Entonces, bueno, tratar de bajar un poco, validar la emoción de los otros, tratar de validarla de todas maneras dentro de un rango más o menos normal. Si sabemos que son dos personas que por ahí les entra mucho miedo, bueno, ojalá haya una tercera para mediar, porque si le echamos más leña al fuego va a terminar en una paranoia peor. Pero Carla, bueno, entender que todos los sentimientos son válidos. yo tengo una consulta y no quiero que violes tu secreto profesional de ninguna manera, pero cuando hablabas de estos pacientes que llegan, me quedé con la inquietud de las edades, porque aquellos más grandes que han transitado lo que fue vivir el periodo de guerra de Malvinas, para ellos una guerra en ciernes no es lo mismo para esa comunidad, para esa población, que para los más jóvenes que no saben de qué hablamos cuando hablamos de esto. No, en realidad quienes más yo noto ansiedad es en las personas jóvenes, increíblemente. Yo creo que en las personas mayores lo que sí se nota es una cuestión más de patriotismo. Claro. Contrariamente a lo que uno podría creer, porque sí lo que se puede observar, que es un fenómeno que se empezó a describir mucho más a partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, fue el trastorno por estrés postraumático, que es esta cuestión de los flashbacks, los miedos recurrentes, las pesadillas y demás. Que se puede volver a despertar, por ejemplo, en los veteranos de Malvinas, obviamente, es cuando empiezan a ver estos bombardeos y demás, y puede volver un montón de retrocesos, si se quiere, en un montón de procesos que tal vez ya han hecho. Pero sí yo noto mucho, pero muchísimo miedo y ansiedad en las personas jóvenes. Claro. En las personas que lo vieron como, esto pasa en las películas. O sea, esto no es la realidad, esto no es lo que vivimos. Y son justamente los que más consumen las redes sociales, que es donde se ve por ahí tal vez algunos relatos más crudos de lo que es esta guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente, entonces de repente se ven sorprendidos. También hay mucho enojo por ahí de edades un poco más intermedias, entre los 40 y los 50 años, que dicen, che, bueno, pero también hay otras guerras desarrollándose, también pasó Irak, también está Siria, está Palestina, ¿por qué no se preocupan por eso? Y yo creo que no es hora de entrar en esos debates. No digo que sean menos importantes, me parece que todas las guerras son importantes, pero a ver, tenemos una generación que se está empezando a preocupar, que eso es lo que está bueno. Entonces, empecemos por ahí y vamos a ir desarrollándonos. Después veremos cómo nos empezamos a ocupar de otro. Tenemos una generación que se está empezando a preocupar por el medio ambiente, por la humanidad. Bueno, tengamos un trato más humanitario, validemos las emociones y veamos qué hacemos con eso. Si no nos desesperemos, hablemos con la gente de lo que nos pase, tratemos de validar las emociones de los demás, no tratemos al otro de que es un ridículo, porque se siente mal, porque está lejos. Yo el primer día, lo primero que le dije, digamos, a mi pareja es, me voy a Médicos Sin Fronteras a ayudar acá, a Ucrania. Imagínate, mi novio me quedó mirando como diciendo, te va a ir a la guerra, o sea, ¿qué le pasa? Pero bueno, es lo que por ahí le nace a cada uno, y no está mal, es la manera que uno tal vez siente que puede ayudar. Ahora lo pienso y digo, no me voy a ir a la guerra, o sea, no voy a ir a la guerra. Menos mal, pero Carla. Uno reacciona como reacciona, en el momento, y uno dice, ¿cómo puedo ayudar? Y hay maneras y maneras de ayudar, y estando apoyando a los demás también es una manera de ayudar.
no te vayas, Carla a la guerra. No vayas. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Gracias, Carla, como siempre, tan clara en temas tan cotidianos. Te mandamos un beso y que tengas buena semana. Hasta la semana que viene.